Que Dios bendiga su palabra en esta tarde, que Dios te bendiga especialmente. Le pido de todo corazón que Dios me bendiga, me use y que de alguna forma yo pueda lograr expresar lo que hay en mi corazón después de hablarme Dios en un pasaje muy descriptivo muy gráfico acerca de lo difícil que puede ser, lo complicado que puede ser que nosotros seamos capaces de gozarnos y de alegrarnos, como dice este lema, seamos capaces de recibir un manto de alegría, gozo y alegría en las adversidades y en las dificultades, pero no solamente en esos momentos y en esas situaciones en las que entendemos que de alguna forma lo podemos merecer o de alguna manera hemos sembrado en ese sentido y de alguna forma el conflicto, el problema que nos sobreviene es de alguna forma causado por nosotros o de alguna manera fuimos responsables o parte de eso. Yo quiero decirte que somos muchas las personas que estamos en este lugar que cometemos muchos errores. Levanten la mano los que cometen muchos errores. Amén. Y a veces muy seguido. No debería ser tan así. Pero la realidad es que esa condición nos hace ver y nos hace entender que por esa cuestión vamos a cosechar, vamos a generar una cantidad de situaciones adversas, vamos a generar una cantidad de enseñanzas, vamos a recibir una cantidad de enseñanzas por medio del dolor, por medio del error, por medio de la frustración, por medio de las disciplinas que no siempre vienen directamente de las personas, sino que muchas veces vienen directamente del Señor a nuestro corazón, como respuesta a algunos de nuestros comportamientos, a algunos de nuestros pensamientos, a algunos de nuestros sentimientos y en la gran mayoría, a lo que se mueve dentro de nuestros corazones. Porque yo quiero empezar este breve tiempo diciéndote que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Cuando nosotros entendemos que estamos desnudos de esa forma delante de Dios, nosotros deberíamos entender y adoptar una actitud muchísimo más transparente y más sincera y de mayor rendición delante de Dios. Porque no hay ninguna cosa que se esté moviendo dentro de nosotros que Él no sea capaz de ver o de comprender. Pero lamentablemente la falta de temor y en algunos casos la tibieza y en algunos casos el hábito y la costumbre hacen que esto quede como una enseñanza suelta de que Dios ve, de que Dios discierne, de que Dios entiende, pero de que Dios es bueno. ¿Sí? Dios es bueno, pero Dios no es Papá Noel. Dios es bueno, pero Dios es justo. Y Dios nos ama. Y en su justicia también quiere corregirnos. Y en su justicia también quiere formarnos. Quizá mucho de lo que estemos acá no le atemos ni los cordones al apóstol Pablo, por darte un ejemplo, por hablar de un siervo entre muchos siervos, aunque era un hombre como cualquiera de nosotros y era un hombre que también cometía errores. Yo en mi corazón personalmente pienso y creo que cometía menos errores que nosotros.
que tenía otro grado de comunión con el Señor, diferente del de nuestra época, del de nuestra realidad, que nos distrae con muchas más cosas, que nos tienta, nos provoca con muchas más cosas, que nos sobrecarga con muchas más cosas. Diferentes tiempos y diferentes épocas en la historia para las cuales Dios se provee diferentes grados de gracia, diferentes grados de cobertura y diferentes grados de misericordia. No es que hay más o menos, es que Dios es completamente sabio e inteligente en el saber que donde sobreabunda el pecado es necesario que sobreabunde la gracia. Es necesario. Pero eso no tiene que ser una licencia para que nosotros abusemos de la realidad en la que vivimos y entonces digamos, estamos demasiado presionados, estamos demasiado exigidos y por lo tanto necesitamos un mayor grado de misericordia y de paciencia, Señor. Así que no me rezongues o no me retes tanto si me equivoco tanto. No debe ser una licencia para pensar así. Pero la realidad es que vivimos en un presente. La realidad es que hoy día el mundo, la presión del mundo, la opresión del mundo es muchísimo mayor. Y eso lleva a que una cantidad de personas cometan una cantidad de errores mucho mayores. Y acercándose los últimos tiempos, esos errores van a ser tan evidentes y tan profundos que el amor de muchos se va a enfriar. Pero quiero ir directamente a un pasaje y a un único pasaje que a mí me parece que encierra un contexto de corrección, de prevención, de alegría y de rendición totales y que vienen sobre la vida de una persona que no podemos decir que era perfecta, porque él mismo dijo, no pretendo haberlo alcanzado, no pretendo haber alcanzado la perfección, no pretendo haber alcanzado ese grado de santidad o ese grado de autoridad que Dios espera o quiere de mí, ni tampoco pretendo haber alcanzado ese grado de nobleza, de sinceridad, de transparencia que Dios espera de mí. Pero una cosa hago, no miro para atrás. No vivo en el pasado, en la condenación, no dejo que el diablo venga y me atormente por los errores que como humano cometo, sino que miro hacia adelante. Pero cuando vos recorres la vida del apóstol Pablo y en 2 de Corintios en el capítulo 12 y verso 7 lees un texto muy conocido, pero que encierra una enseñanza tremenda y terrible, que sobreviene sobre la vida de una persona que no entiende, no comprende por qué Dios actúa de esa manera. Al punto que no entiende y no comprende, que insiste varias veces en reconvenir o tratar de reconvenir a Dios para que revea esa forma en la que está actuando para con Él. Y hay una cantidad de cuestiones dentro de este texto que revelan muchas de las características del apóstol Pablo, que son muchas de las características tuyas y mías, que para nuestra gran sorpresa muchas las conocemos y muchas no, hasta que no lleguemos a estar o podamos alcanzar determinados lugares de autoridad o determinados lugares de consideración para con el Señor o determinados privilegios. Y mientras vos pensás, yo nunca diría una cosa así, yo nunca haría una cosa así, yo nunca me comportaría de una forma así. Nunca digas nunca. Y nunca digas nunca en presencia de Dios. Yo quiero que analicemos con atención y te pido que si podés no distraerte mejor. Que analicemos con atención el recaudo que Dios toma sobre la vida de Pablo y las medidas que toma sobre esa situación y la incomprensión del apóstol y cómo termina esa historia. Solo en este texto de 1, 2, 3, 4 versículos. Y todo se cierra ahí.
La palabra de Dios, unos versículos antes, no busquen, dice que Pablo es trasladado, como decía nuestro pastor Ramón hoy, es trasladado al tercer cielo, ¿no? Ramón dice que tiene una teoría de que él había sufrido una golpiza o una agresión y que de alguna manera su vida se estaba yendo, y en ese que se va la vida, en eso que se le va la vida, él es llevado al tercer cielo y tiene una experiencia espiritual con el Señor. Pero regresa, porque como dijo muy bien nuestro pastor, Dios todavía tenía mucho por delante, ¿no? Ahora es tremendo, porque él regresa, y cuando regresa dice esto: para que la grandeza de las cosas que yo vi allá arriba, no lo dice así, esto lo estoy parafraseando yo, pero para que ninguno piense que soy un hereje, lo voy a leer así acá como está. Sí, porque no hay que quitar ni agregar nada de la Biblia, dicen, ¿no? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, que como que un poquito exaltarlo, como que por ahí le podía pasar al hombre, ¿no? Decir, oh, no sabes lo que me pasó ayer. Estuvo en el tercer cielo, no, pero espera que te cuente. O sea, hasta ahí está bien. Ya desmedidamente. Entonces el Señor, Dios, contigo y conmigo, toma este tipo de medidas. Escucha bien. Para que la grandeza de las revelaciones, y cuando decimos la palabra revelaciones, que es la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, podemos decir muchas otras palabras que no sean propiamente una experiencia espiritual, celestial y sobrenatural tuya con el Señor, sino cualquier otro grado y cualquier otro tipo de experiencias en las que Dios te confíe una autoridad, te entregue una mayordomía, te dé un rebaño de personas para pastorear, confíe para que seas un administrador de sus bienes, te tenga en cuenta para usarte y sanar personas y un largo etcétera. Revelación, acá es revelación porque fue su experiencia. Pero para vos y para mí el etcétera es muy largo. ¿Se entendió eso? Es un largo etcétera. Y para que ese largo etcétera no se te suba a la cabeza y te enaltezca sobremanera. A él dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Yo cuando leo este texto, hace 20 años que leo este texto, y me pregunto una y otra vez, Señor, pero y entonces, y le hemos dado muchas vueltas al asunto. Hay muchos estudios teológicos, hay uno que es uno de los más reconocidos que dice que cuando el apóstol se cayó del caballo, sufrió un resplandor muy fuerte cuando el Señor se revela. ¿Se acuerdan del texto? Cuando Él va en busca de los cristianos para arrestarlos, para torturarlos. Y aparentemente él queda con una oftalmía crónica. Él tiene un problema a la vista. Es lo que algunos estudios, yo no sé, igual no viene al caso porque no importa cuál era el problema o el aguijón de Pablo. Capaz que era una persona malhumorada. Era una persona que hablaba mucho porque disertaba horas. Y por disertar mucho tiempo, una vez se le murió uno, ¿se acuerdan? Que no se muera ninguno hoy, por favor. Es solo 1 hora hoy. Pero el hombre se tiró a hablar 3 horas y uno se durmió al borde de una ventana y se cayó y se murió. Y lo tuvo que bajar a resucitar. Yo no sé cuál era el aguijón. Tiene sentido que ese resplandor, con el encuentro con el Señor, le haya generado una oftalmía, una enfermedad, que cuando la tarde cierne ya no ves con claridad y te tienen que ayudar para ir a donde tenés que ir. Vos imaginate. Resucitando muertos, abriendo iglesias, predicando la palabra de Dios, te muerde una serpiente, no te pasa nada, se cae un bote, llegás a la orilla, subís al cielo, ves la gloria de Dios, bajás, decís, solo me falta la capa y la S. Luego ya estoy. Pues te voy a decir una cosa, Dios tenía temor y no quería que Pablo en algún momento pensara que era Superman. Y para que no se enalteciera sobremanera, le fue dado un aguijón,
pongámosle que alguien después de las 6 de la tarde tenía que agarrarlo a la mano y decirle, Pablo, venga, que lo voy a llevar a... Y él tenía que... Se volvería loco el hombre, no sé. O quizás quería leer y después de determinado momento no podía... No sé. Quizás tenía otro tipo de aguijón, pero poco importa. El punto crucial es que Pablo dice que para que las grandezas no le enaltecieran sobremanera, le había sido dado un aguijón, había sido condicionado. Pablo había sido condicionado por una dificultad o por una incapacidad, no importa cuál, una espina en algún lugar de su alma o de su mente o de su cuerpo físico. No le vamos a buscar ahora acá el sexo a los ángeles. Si alguien tiene la revelación de cuál era el aguijón de Pablo, que nos lo enseñe en algún momento. Y gloria a Dios, aprenderemos, ¿no? ¿Sí? Bien. Mientras tanto, el aguijón no tiene importancia. Lo que sabemos que es un conflicto, un problema que a él le impedía, le entorpecía, le enojaba en algún punto. Y lo peor de todo es que le generaba una especie de debate con el Señor. Y no es que una sola vez fue y le dijo, Señor, fíjate que yo después de las 6 de la tarde, los gurises tienen que andar y me tienen que ir llevando y para mí es un poco una vergüenza y yo sano tanta gente, hago tantas cosas y ¿no será que vos me podés sanar de esto? ¿No será que me podés sacar este problema que tengo? O cualquier otra situación, Señor, ¿será que me podés ayudar a predicar más corto? Yo tendría que pedirle eso al Señor. Ya me perdí media hora y recién empecé. Señor, ¿será que la situación X que está en mi alma o en mi mente podremos moverla de lugar para que entonces porque yo no creo ni siquiera que las motivaciones del apóstol Pablo fuesen malas. Él estaba condicionado en esta dificultad, estaba condicionado con esta espina y la realidad es que esto que Dios había puesto ahí, lo había puesto para limitar el ego de Pablo. Hola. Para limitar el ego de Pablo. Y uno dice, ¿cómo el apóstol Pablo? El ego de Pablo. Pero si Pablo era buenísimo. No, Pablo no era buenísimo. Pablo se convirtió en un ejemplo de lo que es ser un siervo de Jesús. Pero Pablo nunca dejó de ser ese ser humano. Nunca fue un cyborg. Y nunca fue un espíritu celestial. Él era un ser humano. Y el Señor vio la posibilidad de que se pudiera repetir la historia que una vez se repitió cuando alguien dijo, pero ¿y yo no puedo hacer lo mismo que él? ¿Y yo no puedo estar allá? O lo que hicieron los hermanos de un tal profeta que dijo, pero ¿y Dios no puede hablar por nosotros también? Pero ¿y acaso? O sea, nosotros decimos hoy, no Señor, nosotros nunca vamos a decir una cosa así, somos más buenos que el pan. Jamás nosotros en ningún momento vamos a decir, vamos a pensar. Yo te doy un consejo, hermano. Cuidado contigo. Cuidado contigo porque vos no te conocés como vos realmente creés que te conocés. Y no sabés de lo que sos capaz de hacer y de decir hasta que no estás en un momento puntual y crucial que exige una actitud especial. Y te vas a llevar una sorpresa más de una vez porque pensando y creyendo de que vas a estar a la altura de dar ese fruto, no lo vas a dar. Y te vas a frustrar. Y le vas a hacer 1000 preguntas a Dios. Y te vas a cuestionar. Y Dios te va a dar la misma respuesta que le dio a él. Bástate mi gracia. Él no le pidió una vez al Señor que le hiciese el favor. Él le pidió 3 veces. La Biblia no dice si fueron consecutivas, si hubo un espacio de tiempo entre ellas. El punto es que 3 veces, yo me lo imagino al Señor, miré, viendo la puerta y ¿otra vez vos acá? ¿Otra vez vos acá? ¿No habíamos hablado ya? ¿Vos sos consciente de que si yo hago lo que me estás pidiendo, yo quizás por ahí te pierdo de vista? ¿Vos te volvés un Superman solitario? Y yo no estoy para soportar otra rebeldía y otra rebelión de envergadura, de magnitudes. Vos no sabés lo que vos me estás pidiendo. No sos consciente de lo que a veces le pedís al Señor. Esa es la pura realidad.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando Pablo recibió esta respuesta, asumo yo después del tercer pedido, porque si lo hubiese recibido en la segunda solicitud, ¿qué hubiese pasado? No hubiese habido una tercera. Si lo hubiese recibido después de la primera solicitud, ¿qué hubiese pasado? No hubiesen habido dos más. Entonces, después de que 3 veces le fue a insistir al Señor, el Señor le dijo, bueno, le voy a dar una respuesta a este humano mortal para que entienda por dónde vienen los asuntos. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces el apóstol Pablo dijo, y ahí él entendió. Ahí él entendió lo que a veces muchos de nosotros nos cuesta entender. Pero algunos se ponen contentos cuando lo entienden. Y yo te voy a dar una muy mala noticia esta tarde. Entenderlo es el 50% del asunto. Aceptarlo y rendirse es el otro 50%. Amén. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo, por tanto, de buena gana, no es que porque no me queda otra me voy a poner contento, no, de buena gana, hola. ¿Todo bien? Sí. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Quién hace esto? Alguno lo hará, algún espiritual habrá. Yo no soy. Lo reconozco, lo intento, estoy en busca de, estoy en ese camino, pero no me pongo contento ni me hace sentir bien cuando estoy en debilidad en alguna situación, no importa cuál, no importa cuál. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y cierra diciendo lo que yo creo que todo hijo de Dios y toda persona con autoridad de Dios debería decir y debería empezar a aprender a convivir y a entender que es parte de su día a día el hecho de que si a él le pasó y si a otros les pasó, y si en la medida del crecimiento, de la mayordomía, si en la medida de la gracia, de la unción, si en esa misma medida crece la debilidad, crecen las tentaciones, crecen los conflictos, crecen las emociones encontradas, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te está cuidando. Pero hay mucha gente que no quiere que Dios la cuide. No quieren. Y te voy a decir de qué creo yo personalmente que Dios estaba cuidando a Pablo. De él mismo. De vos mismo. Que hoy crees que vas a ser un siervo precioso y perfecto y que vas a servir y que vas a obedecer y que vas a hacer y que cuando pasen los años nada va a cambiar en tu corazón y que vas a servir a las personas y vas a obedecer a tus pastores y vas a ir. Nos vemos en 20 años. Yo hace casi 20 años que vengo acá. Hay una cantidad de personas que no las veo. Y le pido con mucho temor y temblor al Señor que Dios me guarde de mí. ¿Ok? Y peleo contra mí. Porque yo soy mi peor enemigo. Y eso es una lección que le aprendí hace muchos años atrás. Con este texto. Porque no hago el bien que quiero. ¿Quién dijo eso? Sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando el Señor entendió, porque Dios ya sabía que esto estaba en el corazón de Pablo, y cuando Dios le dio permiso a Pablo de que viera lo que vio y volver a esta vida, como decía Ramón, ya sabía que esto era una pequeña levadura que estaba ahí, de la cual Dios tenía que cuidarlo a él. Y lo cuidó hasta el último día. Ustedes analicen la biografía de Pablo y se van a dar cuenta que Pablo no la pasó nada bien.
Y fue uno de los pocos que dijo: sé estar saciado, sé tener hambre, sé estar en abundancia, en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso no lo puede... ese texto no es un mantra mágico, sino que ese texto lo puede decir solamente una persona que, aunque predica y se convierte en miles, aunque resucita muertos, aunque es capaz de abrir iglesias, aunque es capaz de ser mordido por una serpiente venenosa, aunque es apedreado y con todo y todo guarda su corazón, tiene un corazón íntegro, ama al Señor, ama a la gente, sigue avanzando, no se desgasta, no se agota. Una persona que tiene ese potencial, una persona que está en ese rumbo, es una persona que tiene que ser, tiene que estar al límite, tiene que estar ahí. El Señor le tiene que estar dando y dando y dando y dando. Y nos estamos encontrando en una realidad hoy en la que la gente no quiere recibir eso de Dios. Yo no quiero recibir eso de Dios. A mí me hace sentir mejor cuando siento la presencia de Dios, cuando lloro en adoración, cuando oro y Dios me responde, cuando hago las cosas y tenemos respaldo en la obra, y me encanta. No me gusta para nada alegrarme en las debilidades y gozarme en las tribulaciones, y no me gusta. Pero que no me guste no significa que no sea lo que es bueno para mí, y no significa que yo no entienda lo que Dios quiere hacer, porque la mayoría de la gente que tiene un conflicto con esto no entiende lo que Dios quiere hacer. Solo están ocupados y preocupados en lo que ellos quieren hacer. Y yo te voy a decir algo: ¿para qué querés tanta unción, tanto poder, tanta decisión? ¿Para qué querés tanto liderazgo? ¿Para qué tanto aplauso? Si al final cualquiera de todas esas cosas te puede llevar al infierno. No, hermano, no pidas lo que no tenés idea que te puede generar en la vida. Y si Dios te quiere cuidar, dale gracias a Dios. Y el manto de alegría que Dios quiere poner, solo proviene de Él, solo puede venir de Él. Porque donde hay un hueco que genera una necesidad, Dios ve una oportunidad para intervenir. Y las personas estamos muy mal acostumbradas, y los pastores y los líderes y la gente en autoridad, a no querer tener dificultades ni situaciones, que es lo mismo que decir que Dios no tenga nada que hacer en nosotros, no tenga nada en que intervenir, no tenga ningún hueco que llenar. Pero estamos todos locos. Por eso, hermano, cuando veas a esas personas súper ungidas, súper llenas de fe, cuando veas a esas personas que van pisando gente porque no pueden pisar el suelo, cuando veas a esas personas que te dicen que Dios es Papá Noel, los Reyes Magos y todos juntos, alejate, corre, salí corriendo. Amén. Pablo tenía esta confusión, tenía esta debilidad, tenía este problema, y era una situación. Pablo se miraba a sí mismo no como una persona ególatra, egoísta, vanidosa, soberbia, violenta, que quería popularidad. No. Yo te voy a decir cuál era la postura de él. Pablo tenía una preocupación, a mí humilde entender, que le generaba una dificultad, porque este aguijón, esta situación, este recaudo que Dios tomó para que a Pablo no se le suban los humos a la cabeza, le impedía hacer más en la obra. Le impedía ser mejor en la obra. Le impedía hacer más y le impedía hacer mejor. Pero el problema que Dios tenía era cuando Pablo se preguntara por qué no podía ser mejor. Porque uno de los conflictos que él podía llegar a tener no eran solamente: Señor, no puedo hacer más, no puedo hacer mejor, no puedo ser mejor. El Señor le dijo: a mí no me interesa que vos seas mejor, porque yo habito en la altura y en la santidad, pero habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Vos no sabés lo que estás pidiendo a veces. No quieras ser mejor, porque no sabes lo que estás pidiendo. El Señor te ama como sos, y si de dentro hacia afuera podés mejorar tu calidad humana
y si podés dejar que el Espíritu Santo ponga todos los valores que son necesarios que estén ahí, gloria a Dios. Pero no quieras ser mejor. Eso no termina bien. Porque eso entra en comparaciones. Eso entra en dificultades. Eso no es crecimiento sano y saludable. Eso es arrogancia, eso es poder, eso es codicia. Y hay un hilo muy finito entre una cosa y la otra. La respuesta que Pablo recibió fue concreta y concisa. Las debilidades te tienen que recordar lo que necesitas de Dios, la dependencia que necesitas tener de Dios, constante y continua, y mucho más cuando somos instrumentos de autoridad en las manos de Dios. Mucho más cuando somos personas que estamos con rebaños a nuestro cargo. Porque si hay una cosa que más tenemos que cuidar sobre todas las cosas es nuestro corazón. Y cuando vos veas y entiendas que una persona se ensoberbece en su autoridad, se ensoberbece en su unción, se ensoberbece en su logro, se ensoberbece en su éxito, y eso lo podemos trasladar en nuestro ministerio a una cantidad de áreas, a una cantidad de esferas de crecimiento, infraestructura, cantidad de discípulos, cantidad de obreros, cantidad de vehículos, cantidad de esto, cantidad de lo otro. Dificultades a las que nuestros hermanos mayores seguro se han tenido que enfrentar. Yo mismo lo he escuchado a Miguel decirlo. Si hay una cosa de la que me tengo que cuidar, es de que nada de todo esto que Dios está haciendo se me suba a la cabeza. Nunca más se me olvidó en la vida. Nunca más. Pero se nos olvida. Y para que no se te olvide, Dios lo que va a hacer, exacta y justamente Dios lo que va a hacer, es dejar algunos aguijones sueltos, es dejar que algunos conflictos te persigan, es dejar que algunas situaciones estén ahí para que comprendas tu humanidad, tu debilidad, tu dependencia. No es para que estés angustiado, no es para que tengas que arrastrar la tristeza porque un mal te aqueja, no, sino que tomes la actitud de Pablo y comprendas que en esas áreas en las que tenés debilidad o carencia, o no sos intelectualmente capaz, o no tenés una astucia, o no tenés una inteligencia que te permita hacer mejor el ministerio, puedas ir y recurrir al Señor. Porque Dios usa lo vil y menospreciado. Pero cada vez son menos los que quieren ser viles y menospreciados. Yo veo cada vez personas que quieren ser más importantes. Y cada vez que nosotros avanzamos en ese sentido, nos olvidamos que Dios está mirando a nuestro corazón. Se nos olvida. Pensamos que nadie nos ve y Dios nos ve. Y como nadie ve y solo Dios ve, te pasan cosas que nadie entiende y que vos decís, ay, no sé qué me está pasando. Yo te voy a decir algo después de todo esto. Pablo sabía perfectamente, incluso cuando fue 3 veces a pedirle al Señor lo que estaba pasando. Sabía perfectamente que él, como cualquiera de las otras personas, podía terminar cometiendo el error de caer en la soberbia y de tener ese conflicto, de creerse importante o de ser una persona a la que tenían que aplaudir, a la que le tenían que rendir gloria, a la que tenían que ponerle un manto o a la que sabía perfectamente que corría ese riesgo. Su celo por la obra, lo primero, hizo que fuese a rogar delante de Dios. Y Dios le enseñó a ponerse contento y a estar alegre, aunque el ministerio no pudiese ser lo que él quería, porque el ministerio es de Dios. Y si Dios quisiera que nosotros fuésemos 10 millones, seríamos 10 millones. Y si no lo somos, no es porque seamos incapaces o nos falte carga o no tengamos corazón. Es porque Dios trabaja con remanentes. Es porque Dios prefiere poco y fiel. Si no, Dios hubiese armado ejércitos completos. Y nunca trabajó así en la palabra. Dios hubiese armado un ejército de discípulos para poder predicarle al planeta rápido y que no tuviésemos que ver todas las calamidades que vemos hoy. Entonces, hacete otro tipo de preguntas, más sabias, más inteligentes. Señor, ¿por qué? En este caso puntual, gozarte en las debilidades, hermano, gozarte en las afrentas, como dice el apóstol Pablo, gozarte en las tribulaciones, solamente es posible cuando vos permitís que la gracia de Dios actúe. Y la gracia de Dios actúa sola y únicamente cuando una persona comprende y se rinde. Como bien decía nuestro pastor hoy, se rinde a amarse como es, a aceptarse como es,
con todas sus virtudes y todas sus debilidades. Vos podés ver a alguien acá arriba predicando con gracia, con alcance, con cierta sabiduría o con algo de elocuencia. Podés ver a una persona a la que Dios la está usando, porque en este momento hay como una mano invisible adentro de uno, y uno es un simple títere del Espíritu Santo. Uno no es importante, uno no sabe nada. Uno tenía nervios en el estómago antes de subir a predicar. Uno no se puede jactar de nada, uno es un desastre. Uno. Ya está, es así. Y es ahí donde Dios te quiere. Ahí. ¿Por qué en otro lugar? ¿Por qué allá? ¿Por qué sin problemas? ¿Por qué sin conflictos? ¿Por qué? ¿Y yo qué hago? Te dice el Señor. Me cruzo de brazos y veo tus logros. Y el Espíritu Santo dice, yo me cruzo de brazos y vos hacés todo el trabajo. Dios no va a hacer eso nunca en la vida. Jamás. No lo tomes como una licencia, te repito, como te dije al principio, para darle rienda suelta a tus equivocaciones o a tus metidas de pata o a tus debilidades. No. Pero tampoco caigas en la angustia, en la condenación, en la tristeza. Tampoco caigas en la depresión, ¿sí? En la acusación de que no sos una persona mejor, de que no sos más inteligente, de que no sos más capaz, de que no caigas en esa actitud, sino más bien aprende a aceptar la alegría que Dios quiere traerte por medio de sus fuerzas cuando vos tenés debilidades y cuando Él tiene una oportunidad para intervenir. Esa es la pura realidad, esa es la voluntad de Dios. El gozo, así como la alegría, te voy a decir, son fortalezas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios, o algo más o menos así, no recuerdo dónde. El gozo y la alegría son fortalezas en el corazón de las personas. Ramón me robó un pedacito de la predicación con la oración de Habacuc hoy, pero lo voy a perdonar. ¿Vos sabés lo que significa la oración de Habacuc? El otro día estaba en Rivera yo y tomé ese texto para cerrar una palabra, porque es como que yo te diga hoy, mira, no tenemos leche, no hay agua, se cortó la luz, no tengo para darle al bebé, se me prendió fuego la ropa, no tenemos en el campo para comer, estamos en un caos. ¿Qué hacemos? Vamos todos vamos como en una tropilla, entonces, y hagamos arrebatos, asaltemos el Coto y el Carrefour. Eso hace la gente hoy. Busquemos de alguna manera las provisiones, porque la realidad que tenemos alrededor es tétrica, es pésima. Habacuc dijo, con todo y todo, así todo esté todo así, yo me alegraré en Jehová. Que es lo mismo que dijo Pablo. Me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y te cierro con este versículo para que te lo guardes en el corazón. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Decile a alguien que no sea muy bonito al lado tuyo así. El corazón alegre hermosea el rostro. Sí, amén. Dios le bendiga.